En la carretera central de Perú, una de las rutas más peligrosas y transitadas del país, cada conductor tiene una historia que contar. No solo hablamos de accidentes o mal clima, sino de algo más, algo que muchos no pueden explicar. En estos tramos llenos de neblina, curvas cerradas y precipicios mortales, han ocurrido incidentes que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. Lo que escucharás en este video son relatos contados por los propios conductores que se enfrentaron cara a cara con lo desconocido. Historias que ocurrieron en lugares reales, tramos de carretera por los que muchos pasan a diario, pero solo algunos sobreviven para contarlo. Prepárate para conocer las 4 historias más escalofriantes de la carretera central de Perú. Hola, mis guardianes de la noche. Bienvenidos una vez más a Misterios en la Oscuridad. Soy Hans, y estoy aquí para llevarlos a explorar los rincones más oscuros y escalofriantes de nuestro mundo. Estas historias no son para los débiles de corazón, así que, si te asustas fácilmente, es posible que quieras saltarte este video. Pero si estás listo para un viaje emocionante, abróchate el cinturón y salgamos a la carretera central del Perú. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará por las carreteras y caminos más embrujados de Perú, donde los vivos y los muertos coexisten en las sombras. Desde apariciones misteriosas hasta fenómenos inexplicables, estas 4 historias pondrán a prueba tus nervios y te llevarán al límite del miedo. Así que, siéntate, relájate y que comience el terror. Me llamo Guido y llevo más de 25 años recorriendo la carretera central con mi camión. Conozco cada curva, cada tramo, cada puente. He cruzado Ticlio con lluvia, nieve y bajo un sol abrasador. Para muchos esto es solo un trabajo, pero para mí, la carretera es casi como mi segundo hogar. O al menos lo era, hasta aquella noche en que algo cambió. Había salido de La Oroya en una de esas noches frías de diciembre. Mi carga era simple: metales para Lima. Pero esa noche, el camino parecía más solitario, más oscuro. Eran casi las 11:30 de la noche cuando pasé el kilómetro 132, y fue ahí donde todo comenzó a sentirse extraño. La neblina se volvió tan densa que los faros del camión apenas iluminaban 1 metro más allá del capó. Los espejos se congelaban por el frío, y cada respiración que daba parecía un vaho que se quedaba suspendido en el aire. A medida que me acercaba a la curva de El Diablo, esa curva que todos los camioneros conocemos y tememos, empecé a sentir algo raro, como una presión en el pecho. Pensé que era el mal de altura, pero había algo más. Era una sensación de que no estaba solo, de que alguien o algo estaba observándome. Entonces la vi. Justo en el borde de la carretera, entre la neblina, había una mujer de pie, con un vestido blanco, largo, que flotaba con el viento. Su cabello negro cubría su rostro, y aunque no podía ver sus ojos, sentí que me miraba directo al alma. Frené con todas mis fuerzas, y el camión patinó en el hielo de la carretera. Sentí como las ruedas traseras se acercaban peligrosamente al borde del precipicio. Todo pasó en segundos, pero se sintió como una eternidad. Miré a mi alrededor, buscándola, pero ya no estaba. Pensé que la había atropellado, así que bajé del camión, armado solo con la linterna del celular. Caminé por la carretera. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. El frío me quemaba la piel y la niebla parecía formar figuras que se movían a mi alrededor. Pero no había nadie, solo el vacío de la montaña. Me convencí de que había sido un juego de la niebla, un reflejo. Subí de nuevo al camión y fue entonces cuando lo escuché. El crujido. Al principio, pensé que era el sonido del motor enfriándose, pero el ruido venía de atrás. Un crujido constante,
como si unas ruedas de madera estuvieran arrastrándose por el asfalto mojado. Miré por el retrovisor y vi algo que nunca olvidaré. Pequeñas luces amarillas, como faroles, que se balanceaban de un lado a otro en la neblina. Y detrás de esas luces, una sombra, oscura y alargada, que parecía seguirme. Intenté arrancar el camión, pero el motor rugía sin avanzar, como si algo me estuviera reteniendo. Sentí un frío que no era normal, como si un viento helado se colara por cada rendija de la cabina. De pronto, un grito desgarrador resonó en la montaña, un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna. Mi sangre se congeló. El grito era tan humano y, al mismo tiempo, tan imposible, que me dejó paralizado. No sé cómo, pero logré arrancar y acelerar. Las luces desaparecieron detrás de mí, y el crujido se fue perdiendo en la distancia. Llegué a Lima esa mañana, más pálido que un muerto. En el paradero de camioneros, les conté lo que había pasado, y uno de ellos, un viejo que llevaba aún más tiempo que yo en la carretera, solo asintió. Me dijo que no era el primero que veía las luces de la carreta de Almas. Según él, en ese tramo, años atrás, un camión cargado de obreros se había volcado y todos murieron, menos uno. Dicen que él fue el único que vio la carreta antes del accidente y que desde entonces la carreta vuelve a buscar a quien se cruce en su camino. No sé si creer en esas historias, pero desde aquella noche, cada vez que cruzo el Diablo, siento que algo me observa desde la niebla, algo que espera, algo que nunca me dejó del todo. Historia 2. La curva de los susurros. Soy Pablo. Llevo casi 30 años trabajando como camionero. He visto cosas en la carretera que a cualquiera le quitarían el sueño, pero yo siempre pensé que no eran más que historias para asustar a los nuevos. Me he acostumbrado a conducir de noche, en medio de la neblina y el frío de Ticlio, y hasta hace poco, nada me había inquietado. Pero hubo una noche en particular que no puedo olvidar. Una noche en la que aprendí que la carretera guarda más secretos de los que pensamos. Era una noche de esas donde el frío se siente en los huesos y la neblina era tan espesa que ni siquiera las luces del camión podían penetrarla. Estaba cruzando el tramo de Ticlio, ya cerca de Casapalca, cuando escuché algo que no era normal, algo que me hizo sentir que no estaba solo en la carretera. El sonido comenzó como un murmullo, suave y lejano. Al principio pensé que era el viento entre las rocas, pero el sonido no desaparecía. Era un murmullo que iba aumentando, como si alguien estuviera susurrando a pocos metros de distancia. Apagué la radio y bajé la velocidad, pero el sonido seguía ahí. Miré a ambos lados de la carretera, pero no vi nada más que la neblina cubriendo el camino como una manta de sombras. De repente, los susurros se volvieron más claros, más cercanos. Sentí como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. La sensación de que no estaba solo se hizo más intensa y comencé a sudar a pesar del frío. Fue entonces cuando, al tomar una curva cerrada, los susurros se transformaron en un grito desgarrador, un grito que parecía venir de todas partes. Frené con fuerza y el camión derrapó en la carretera mojada, acercándose peligrosamente al borde del precipicio. Miré hacia adelante y vi una figura entre la neblina, moviéndose como si flotara. Mi corazón latía con fuerza y por un momento pensé que era el final. Pero cuando me acerqué más, la figura desapareció. El grito se desvaneció y solo quedó el sonido del viento y la carretera. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, cuando llegué a un paradero, les conté a los otros conductores lo que había pasado. Me dijeron que los susurros eran el eco de los que habían muerto en un accidente años atrás,
cuando un bus lleno de pasajeros cayó al abismo. Dicen que sus almas siguen ahí, atrapadas, esperando que alguien los escuche. Ahora, cuando cruzo Tiglio, siempre rezo antes de tomar esa curva, porque sé que hay voces en la niebla que nunca encontrarán paz. Historia 3. El pasajero fantasma. Mi nombre es Rosendo, y he pasado más de 20 años llevando cargas desde la sierra a Lima. La Oroya, Tiglio, San Mateo. Conozco cada metro de la carretera central. Muchos dicen que uno se acostumbra a la soledad del camino, pero yo siempre he creído que no estamos tan solos como parece. No en esta carretera. He escuchado historias de otros conductores, pero nunca pensé que me tocaría vivir algo parecido. Hasta una noche de julio, en plena ruta hacia el puerto del Callao. Todo parecía normal hasta que lo vi. Justo en una curva antes de llegar a la Oroya, un hombre parado al borde de la carretera con un poncho gris. No sé por qué, pero esa noche decidí detenerme y darle un aventón. Y desde ese momento, las cosas dejaron de ser lo que parecían. El hombre subió sin decir una palabra, se sentó en el asiento del copiloto y apenas me miró de reojo. Traté de hacerle conversación, pero no respondía. Solo murmuraba algo que no entendí, como si hablara en un idioma antiguo. A medida que avanzábamos, la temperatura dentro de la cabina comenzó a bajar de manera anormal. Mis manos temblaban y el aliento salía en forma de vapor, algo que nunca me había pasado dentro del camión. Decidí detenerme para pedirle que bajara, pero cuando miré al asiento del copiloto, no había nadie. El hombre había desaparecido. Las puertas estaban cerradas y no escuché ningún ruido. Lo único que quedó fue una mancha húmeda en el asiento, como si alguien se hubiera sentado allí con ropa mojada. Aceleré sin mirar atrás y no paré hasta llegar al siguiente paradero. Cuando les conté a los otros conductores, todos me miraron con la misma expresión. Uno de ellos me dijo que había recogido al minero perdido, una leyenda local sobre un hombre que murió en un accidente cerca de la Oroya hace muchos años. Nunca encontraron su cuerpo, pero dicen que su alma sigue pidiendo un aventón en las noches frías, buscando a alguien que lo lleve a su destino final. Desde entonces, cuando paso por la Oroya, no vuelvo a detenerme. Prefiero seguir mi camino sin mirar a los lados. Historia 4. El desaparecido del puente. Me llamo Emiliano García, y aunque solo llevo 1 año y 4 meses en la ruta, ya he escuchado muchas historias. A veces pienso que los veteranos solo cuentan esas cosas para ponerte nervioso, pero lo que viví esa noche en el puente cerca de Matucana, bueno, esa fue la primera vez que sentí que había algo más allá de lo que podemos ver. Yo soy nuevo en esto, pero después de esa noche, entendí que hay cosas en la carretera que no puedes explicar. Era una noche lluviosa y estaba cruzando uno de los puentes sobre el río Rímac. Las luces de emergencia de un auto estacionado me llamaron la atención. Parecía que alguien necesitaba ayuda, así que detuve el camión. Pero lo que encontré allí, o más bien lo que no encontré, es lo que me sigue persiguiendo hasta hoy. Bajé del camión y caminé hacia el auto, pensando que alguien podría estar en problemas. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie dentro. Miré alrededor, alumbrando con la linterna, y todo lo que podía escuchar era el rugido del río bajo el puente. Sentí un golpe seco en la parte trasera de mi camión, como si algo lo hubiera golpeado. Corrí hacia atrás, pero no había nada, solo el sonido del agua y el eco de mi respiración. Subí de nuevo al camión y aceleré, dejando atrás el puente. Al día siguiente, escuché en las noticias que habían encontrado un auto abandonado en el mismo lugar. Pertenecía a un hombre que había desaparecido días antes
Su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, otros camioneros han visto ese auto en noches de lluvia, siempre con la puerta abierta, como si alguien estuviera esperando, pero ninguno se atreve a detenerse, y yo tampoco. Recordamos que, a veces, el viaje no se trata solo del destino, sino de los horrores que encontramos en el camino. Estas historias sirven como recordatorio de que el miedo siempre está al acecho, esperando para atacar, y que el camino abierto puede ser un lugar muy oscuro y amenazador. Pero a pesar del terror que experimentaron estas personas, emergieron más fuertes, más resilientes y más agradecidos por el regalo de la vida. Así que, la próxima vez que emprendas un viaje por carretera, recuerda que el viaje no se trata solo de las vistas y los sonidos, sino de las personas que conoces, las historias que cuentas y los miedos que superas. Si tienes una historia aterradora sobre un viaje por carretera, compártela con nosotros en los comentarios a continuación. Y si buscas más historias escalofriantes, mira nuestro otro video, donde exploramos las carreteras embrujadas de otras regiones. Gracias por mirar y hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente video.